Perdón. Bien, pues, doctor Luis Fernando. Sí. Y de una manera que incluye tres palabras claves dentro de la legislación que inicialmente no comprendía a los bienes inmuebles y introduce la expresión garantía real y ello le da cabida a que en este momento no le tenga límites en cuanto a los bienes a los cuales se puede referir la garantía. Si bien la ley 376 establecía, 1676, perdón, establecía que las garantías mobiliarias, que las garantías fiduciarias o las fiduciarias en garantía pueden cubrir, pueden constituir la garantía mobiliaria. Ello no quiere decir que los inmuebles que llegaran a formar parte de ellas vayan a desvirtuar el carácter mobiliario de la garantía. Entonces me parece, con todo respeto, y pongo sobre el tapete ese tema, no para controvertir al doctor Guillermo, sino para que vean ustedes cómo, después de que el Contralor General de la República modificó también la prelación de créditos y que introdujo que las sanciones fiscales deben pagarse con preferencia, cosa que hemos tratado en este tipo de eventos y que corresponden también a una vulneración más de la garantía mobiliaria, me parece que debemos llegar a distinguir que una cosa es el comportamiento de los créditos frente a un acuerdo de conservación empresarial o a una reorganización empresarial, y otro puede ser el tratamiento de los mismos acreedores cuando hay liquidación. Cuando hay liquidación, de acuerdo, que se respete todo lo que haya hecho, pero cuando vamos a salvar una empresa, no podemos decir que no se salve porque primero hay que salvar, hay que pagar las obligaciones fiscales por sanciones fiscales, por la prevelación constitucional que dio la reforma bien curiosa que se le introdujo a la Constitución para las obligaciones fiscales y las sanciones que impone la Contraloría General de la República. Y otra cosa es lo que puede suceder en casos como para salvar una empresa tenga que pagarse primero la sanción fiscal antes que salvar la empresa, y aquí que tenga que ejecutar, se puede ejecutar la garantía antes de salvar la empresa. Yo creo que si bien se critica y históricamente, pues tendría explicación el decreto 350 del 89. En él se establecía unas verdaderas reglas de concurso que debían concurrir todos los acreedores al salvamento, no en caso de liquidación. Entonces, me parece, con todo el respeto por la superintendencia, por las tesis del doctor Guillermo, que ese es un punto que dejo a consideración de los asistentes y de todos para que veamos en qué queda la universalidad, la concurrencia, el principio de la par condición en creditorum frente a todas las vulneraciones que se vienen realizando desde 1873. Mire que Colombia es un país que ya no, ¿por qué no ha presentado este gobierno un proyecto de ley de reforma agraria? Porque ya estaba adoptada desde la ley 160 del 94, solo que no se había aplicado. Hola, Sara. El tema de los servicios Bien, públicos bien. que acaba el presidente Bien, de asumir las funciones de regular las tarifas por prestación de servicios públicos, el servicio público de energía. Pues ya estaba desde el artículo 370 de la Constitución y la ley 142 del 94 sobre servicios públicos, ya estaba, pero no se había aplicado. Y venimos a descubrir que existe lo que ya existía, adoptando, sí, desde luego, una ley, unas recomendaciones a nivel interamericano, pero me parece que el acucioso congresista que le introdujo esos ingredientes al artículo 50, 51 y 52 de la ley 1776, pues le dio un alcance que no quiso tener la comisión redactora, en la medida en que hoy mismo me comuniqué con el doctor Reyes y me confirmó que ese había sido el criterio al expedir la ley. Mobiliario, me indicó él claramente, mobiliario viene de mueble, pero no se refiere a inmueble. Entonces, en esos términos,
con un cordial y respetuoso saludo para el doctor Guillermo, planteo algunas inquietudes que no tratan de ninguna manera de irrespetar ni su criterio ni el de la superintendencia, pero sí para que veamos cómo estamos en un país en donde en lo que va corrido desde la vigencia de la Constitución de 91, llevamos ni más ni menos que 56 reformas constitucionales. Un país vigoroso y prolífico en reformas y en leyes y en reglamentos, y que a veces se da cuenta que existen cuando se van a aplicar muchos años después de haber sido adaptadas. En el Código de Comercio existía la prenda sin tenencia, la prenda de establecimiento de comercio. Había podido acogerse el régimen o las recomendaciones interamericanas, pero dentro de un contexto que armonice con la legislación nuestra. Yo sí quisiera ver en cuanto en números se haya incrementado el crédito como consecuencia de la ley de garantías mobiliarias. Las garantías mobiliarias, si comprendemos dentro de ellas los inmuebles en los Estados Unidos, miren lo que causaron en el 2008, una de las grandes crisis, grave crisis, la más grave después del crack de 1930. De manera que aquí tenemos una estructura distinta de crédito. Aquí los créditos son a corto o a mediano plazo. En Estados Unidos a usted le prestan a 30 años. Miren ustedes si existe o ha existido algún crédito a 30 años para una actividad económica. De manera que cada realidad con sus leyes y las leyes para cada realidad. En esos términos, doctor Guillermo, bienvenido y muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Alvarado. En primer lugar, muchísimas gracias, doctor, por la invitación a usted, el doctor Borda, y a todos los compañeros del instituto y de grupos de chats y todo eso, que se toman el tiempo del viernes a la tarde para compartir estos temas técnicos que nos involucran a todos. Ya el doctor Alvarado inició dando la polémica y anticipándome que yo no estoy de acuerdo con nada de lo que usted va a decir acá. Pero eso es lo interesante de este tema. Y la ley 1676 va a cumplir 10 años en agosto de haber sido promulgada. Y yo creo que han sido 10 años muy interesantes de discusiones. Ojalá hubiera un poquito más de artículo, hubiéramos escrito un poquito más, pero van 10 años de discusiones, de foros, de posiciones de un lado, del otro. Y yo creo que eso es muy bueno para el debate. Eso es muy bueno para el debate, sí. Y solamente, pues, esta invitación viene principalmente a comentar un artículo que compartí con todos ustedes en el libro del Instituto Colombiano de Derecho Concursal que coordinó el doctor Germán Monroy, Germán Monroy. Y como digo en ese artículo, lo primero que hay que señalar es que la posición que vengo a traer es una interpretación. Y es una interpretación que fue la que impulsé durante mi instancia en la Superintendencia de Sociedades como asesor y que hasta la fecha de hoy es la que se mantiene en la jurisprudencia, ¿sí? Y reconociendo que pueden haber otras interpretaciones. Es más, antes de los cambios de jurisprudencia que vinieron con ocasión, después del caso de Organización Suma, había otra interpretación, ¿sí? Ahora, yo sostengo que la interpretación que adoptó Superintendencia de Sociedades, que personalmente impulsé, es superior. ¿Por qué? Porque es mucho más coherente, primero, con nuestros principios de derecho civil y derecho de obligaciones y de derechos de bienes. De hace tiempo nos han metido la idea de que la ley de garantías mobiliarias, perdón, la ley 1676 es un injerto de derecho extranjero que no tiene nada que ver con nuestro sistema, lo cual afirmación con la que no comparto. Es más, hay muchos elementos dentro de la definición de la ley 1676 que vienen de conceptos de muchísimo tiempo atrás. Ya ahorita cuando les comparto la presentación, el tema de oponibilidad y publicidad de la garantía no se lo inventó la ley 1676, viene desde el Código de Comercio de 1971.
Sí, el hecho de que estas garantías lo que se constituyen es una preferencia especial sobre un bien, tampoco lo creó la ley 1676. Es la forma como han funcionado las preferencias especiales y las garantías reales desde el Código Civil. Entonces, yo lo que les quiero exponer es, en este, pues, 40 minutos, es cómo la interpretación que ha venido proponiendo la Superintendencia de Sociedades en la jurisprudencia es coherente con los principios de derecho civil, derecho a obligaciones y derecho de bienes que vienen en nuestra tradición jurídica. Entonces, con permiso de ustedes, pues voy a compartirles una presentación. ¿Dónde está? Aquí está. Gracias, doctor Guillermo. Siga, por favor. Listo, muchas gracias. Bueno, empiezo por decir, como les estaba mencionando, la ley 1676 está próxima a cumplir 10 años. De la ley 1676 hay muchísimos elementos y elementos que han resultado bastante exitosos. O sea, la implementación de un sistema de registro nacional de garantías digital y de bajo costo, yo creo que no tiene mayor crítico. Es un sistema que funciona mucho mejor que el sistema por círculos de Cámara de Comercio, mucho más costoso que existía antes de la entrada en vigencia de la ley 1676. Entonces, es un primer elemento que es considerado un éxito. En el mismo sentido, el uso de mecanismos de ejecución extrajudicial ha colaborado enormemente en el tema de descongestión de la justicia y en la reducción de tiempos para hacer efectivos los derechos de acreedores con garantía, ¿sí? Mientras que cuánto tiempo tomaba anteriormente iniciar un proceso de ejecución de garantía especial bajo normas de Código General del Proceso o ejecución de prenda de Código de Procedimiento Civil, actualmente el mecanismo de pago directo ha resultado muy eficiente y ha reducido los tiempos que fácilmente iban de 2 años a entre 3 y 6 meses. Es una característica de la que se ha beneficiado especialmente la financiación de vehículos automotores. Entonces, es un sistema que ha funcionado bastante bien. En tercer lugar, se ha visto nuevos tipos de garantías, ¿sí? Y eso lo vemos en el día a día en Superintendencia de Sociedades. Ya estábamos viendo cómo mientras que ese tipo de garantías sobre flujos futuros usualmente solamente eran comunes en los grandes proyectos de infraestructura, en los project finance, empezaron a llegar esquemas de garantía basados en flujos futuros para empresas muchísimo más pequeñas. Entonces, se abrió un nuevo campo al tema de los nuevos tipos de garantía y el cambio en la insolvencia. Y aquí sí tenemos que reconocer que esto ha sido un verdadero dolor de cabeza. Ha sido un dolor de cabeza. Superintendencia de Sociedades ha ido, ha vuelto, incluso las veces que ha cambiado jurisprudencia, ha tenido dificultades para establecerla con constancia. ¿Sí? No puedo negar que un par de veces me sonrojé cuando por alguna u otra razón alguno de los tantos jueces de nuestra insolvencia se salía de la línea que estaba marcando el despacho. Pero pues, es una situación que es apenas entendible con tantos jueces, pero sí ha habido problemas en el tema de la aplicación de la jurisprudencia en materia de insolvencia. Sí. Entonces, uno puede decir, Ley 1676 de 2013 tiene muchos puntos positivos y tiene un punto que ha estado en la mitad del debate permanente, que es el tema del tratamiento de las garantías en la insolvencia. Sí. Ahora, ya hablando un poquito de la crítica que nos daba el doctor Alvarado y que se tomó la molestia de verificar con el doctor Francisco Reyes, es el problema de que la ley 1676, cuando se pasa a hablar de insolvencia, no solamente habla de garantías mobiliarias, sino también de garantías inmobiliarias. Es más decir, habla de garantías reales. Y para entender las razones por las que se dio ese paso, yo creo que es conveniente entender un poco de dónde viene, cuáles son las primicias y principios de la ley 1676. Y la 1676 de 2013 tiene una premisa muy clara y es esta, mire, la premisa es,
El acceso al crédito es un elemento esencial para el desarrollo económico. Yo creo que sobre esa afirmación no tenemos mayor discusión, todos estamos de acuerdo. Una economía prospera cuando los empresarios y los emprendedores tienen acceso al crédito, ¿sí? Ahora, esta parte ya puede ser un poco más, alguien puede controvertir. Sí, ¿cuál es el mejor instrumento con el que cuenta una jurisdicción para promover el acceso al crédito? Y en este sentido, las distintas entidades multilaterales han venido diciendo la mejor herramienta con la que cuenta una jurisdicción para promover el acceso al crédito es un adecuado marco de garantías, ¿sí? Y no habla de garantías mobiliarias o inmobiliarias, hasta habla general, ¿sí? Entonces, si usted quiere tener un adecuado mercado de crédito lo suficientemente profundo para todos sus agentes, tenga un buen sistema de garantías. Es un sistema de garantías, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, esta iniciativa es una iniciativa de armonización del derecho privado que alguien con el micrófono abierto. Bueno, en segundo lugar, es una iniciativa de armonización del derecho privado. ¿Y qué es la armonización del derecho privado? Es una tendencia internacional que señala que ante la dificultad de que las jurisdicciones celebren tratados internacionales que regulen asuntos de derecho privado, ¿sí? Lo que se busca es crear recomendaciones y leyes modelo, las cuales sean adoptadas por medio de la actividad legislativa interna de cada jurisdicción, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy claro de eso es el que todos conocemos de la ley de insolvencia transfronteriza. CENUDMI promovió una ley modelo de insolvencia transfronteriza que las distintas jurisdicciones han venido adoptando. Entonces, esas normas que tenemos en nuestra ley 1116 son similares a las normas que están en el capítulo 15 del Código Federal de Bancarrota de los Estados Unidos. Son normas similares a las que están en la legislación concursal de Panamá. Y hay muchas jurisdicciones que se han inspirado en la ley modelo de la CENUDMI, la han incorporado en su ordenamiento, lo cual crea que más o menos se crea una afinidad esencial en los términos, ¿sí? ¿Y por qué esto es interesante o por qué lo promueven las entidades multilaterales? Porque contar con leyes con afinidades esenciales reduce los costos de transacción y genera una mayor facilidad de comercio exterior, ¿sí? Es decir, si las leyes de garantía de Colombia, México, Costa Rica, Guatemala, Honduras comparten unos mismos términos, eso hace que los actores económicos que intercambian bienes entre ellas van a estar más familiarizados con las figuras y van a estar dispuestos a entablar relaciones comerciales en esos países, ¿sí? Entonces, esas son las iniciativas de armonización del derecho privado, ¿sí? En materia de garantías, hay distintas entidades multilaterales y cada una de esas entidades multilaterales ha desarrollado sus propios instrumentos internacionales, ¿sí? Está el reporte de los estándares del Banco Mundial, la guía legislativa de la CENUDMI, la ley modelo interamericana de la Organización de Estados Americanos y documentos del Banco de Desarrollo de Reconstrucción Europea, el Banco de Desarrollo Asiático. Todos ellos tienen instrumentos en los que coinciden en el mismo punto. Si usted quiere generar acceso al crédito, genere un sistema de garantías que esté acorde con las mejores prácticas. ¿Y por qué? Porque no todo sistema de garantías sirve para desarrollar el mercado del crédito. Si usted quiere un buen mercado de crédito, adopte las mejores prácticas de la recomendación, ¿sí? Y si bien cada una de estas entidades tiene sus propios instrumentos y sus propios principios, uno puede señalar que hay muchos que son elementos comunes. Hay varios que son elementos comunes. Y dentro de ellos, yo destaco estos 4 que son los más sencillos. El primero, el sistema de garantías tiene que ser simple y de bajo costo. ¿Qué significa que sea simple? Que sea fácil de entender y de bajo costo, que
lo que yo necesite para constituir una garantía y hacerla pública no sea representativo frente al valor de la garantía, ¿sí? Un ejemplo de cómo no funcionaba en Colombia, el sistema de registro de prendas bajo Cámara de Comercio normalmente se fijaba bajo un porcentaje del valor de la garantía. Eso significaba que en algunos casos el registro resultaba muy caro, ¿sí? El segundo punto, que no discrimine entre las diferentes fuentes de financiación. Y este principio es clave para abordar una de las críticas que hacía el doctor Alvarado. Es esto: si yo soy un constructor y mi inventario cuenta con lotes y apartamentos que por naturaleza son inmuebles, yo tengo que tener la posibilidad de utilizarlos para constituir garantía y que sobre eso me presten plata. Si yo lo que soy una empresa que genera microcréditos con capital propio y mi inventario lo que tiene son un montón de pagarés, esos bienes deben servirme para para constituir garantías sobre ellos y que me presten plata. Si soy una tienda de abarrotes y lo que tengo es un inventario sobre cereales, leche, gaseosa, todo ese tipo de bienes, yo debo ser capaz de constituir una garantía flotante sobre mis inventarios y que con cargo a eso me presten plata. Sí. Si yo hubiese permitido, bueno, sigamos, si se hubiese permitido lo que decía ahorita el doctor Alvarado, de que la ley de garantías mobiliarias solamente se ocupara de los bienes muebles en la insolvencia, hubiera generado una asimetría entre los inmuebles. ¿Y eso qué hubiera generado? Que los acreedores estarían más dispuestos a prestar sobre bienes muebles o que se hubieran buscado artilugios legales para contar con el mismo tipo de prelación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo no debo crear asimetrías legales que desfavorezcan la financiación de un sector en favor de otro. Tercer punto es el que sí tiene que ser: el sistema de prioridades tiene que ser claro y predecible. Y este era un punto de algo que no me gustaba de las posiciones anteriores, y es que muchas de las reglas que se desarrollaron jurisprudencialmente. En ese caso, todos sabemos que la verdadera certeza jurídica se da es porque el contenido de la norma, ¿sí? Pero habían reglas como la de supuestamente la reclamación del pago preferente que no estaban consagradas en la ley y habían sido desarrolladas en la jurisprudencia. Eso no cumple con el sistema de ser claro y predecible, ¿sí? No me puede pasar que si yo hago esto y esto, yo sea un acreedor, supuestamente un superacreedor clase cero, pero que si lo que pasó fue esto y esto, entonces ahí me van a bajar y voy a ser de segunda y tercera clase. Yo desde el momento en que constituyo la garantía debo saber a qué me puedo atener. Y finalmente, y este es para mí el más importante de todos, un sistema que haga efectivos los derechos del acreedor. Un sistema de garantía, independiente de los bienes sobre los que recaiga, que no sirva para proteger los derechos del acreedor, es un sistema que no sirve. Sí, puede ser sofisticado, elegante, adecuado a mejores prácticas, pero si ese sistema no sirve para proteger al acreedor, es un sistema de garantías que no sirve para generar acceso al crédito y debe modificarse. Y aquí va el punto: ¿de qué busca protegerse siempre el acreedor? De la insolvencia. En consecuencia, un sistema de garantías que no proteja al acreedor de la insolvencia no sirve para nada. Y eso no lo digo yo. Eso lo repiten todos los distintos instrumentos de las organizaciones multilaterales. ¿Sí? Dicen, el sistema, las normas de garantía deben proteger frente a la insolvencia del deudor. ¿Sí? Estas solamente son algunas de las organizaciones que han desarrollado distintos instrumentos que incorporan estos principios. Si quieren revisarlos con un poquito más de detalle, yo recomiendo que se inicie por revisar la guía legislativa de la UNCITRAL, en el cual se citan los distintos instrumentos de cada una de ellas. Ahora bien, ¿cuál era la situación de Colombia? Dentro de esos instrumentos que yo acabo de mencionar, hay uno que se llama el estudio ROS, el reporte de los estándares sobre derecho de resolución de la insolvencia y acceso al crédito que hace el Banco Mundial. ¿Sí? El Banco Mundial tiene varios principios desarrollados y cada cierto tiempo
contrata uno de sus expertos internacionales para que haga un contraste de esos principios frente a la situación de cómo se resuelve la insolvencia y cómo se protege el acreedor garantía en la jurisdicción. Colombia ha experimentado 2 veces ese estudio del estándar Ross. Uno fue en el año 2006 y el otro fue en el año 2013. En el caso del 2013 se entregó un estudio preliminar en el año 2013 y un estudio definitivo en el año 2014. ¿Sí? Curiosamente, y ahorita de pronto lo comentemos, un de los profesionales colombianos que participó en la elaboración del estudio del 2013 fue el doctor Francisco Reyes. Y algunos de los comentarios que hago acá son tomados directamente de ese estudio. Pero aquí voy a hablarles del estudio del 2006. En el estudio del 2006, el profesor Adolfo Rullón, conocido por todos nosotros, hace esta sentencia que en mi concepto es lapidaria frente al sistema de garantías colombiano. Dice lo siguiente: mire, esta falta de mejor situación del acreedor garantizado frente al resto de los acreedores se pone en evidencia tanto en los procesos de ejecución individual y quizás más aún en los procesos concursales. La situación es citada como muy grave. Muchos afirman que el funcionamiento actual del sistema de garantías poco beneficio produce sobre el costo del crédito. La baja tasa de interés por efecto de la garantía es escasa, mientras que al mismo tiempo hay que incurrir en gastos para la creación y registro. Hay percepción generalizada acerca, es irrelevante, la diferencia de riesgo que enfrentan los prestamistas garantizados o no garantizados. En ese párrafo, el profesor Adolfo Rullón destruye nuestro sistema de garantías de Código Civil, Código de Comercio, y más o menos nos dice, su sistema concursal está roto. Está roto porque es un sistema que no le permite ninguna protección al acreedor con garantía. Y si ese sistema no permite protección con el acreedor con garantía, usted no tiene cómo hacer que su mercado de crédito sea lo suficientemente profundo. ¿Sí? Esta situación, el gobierno, obviamente, en este caso encabeza Superintendencia de Sociedades, identifica un margen de mejora y dice, ¿sabe qué? Preparemos un proyecto de ley en el que actualicemos nuestro sistema de garantías y echa a andar el proyecto de ley 200 del 2012. El texto original del proyecto de ley 200 del 2012 no habla en ninguna parte de la resolución de las garantías en la insolvencia, ¿sí? ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Si bien estos dos temas, resolución de la insolvencia y crédito con garantía mobiliaria, son de los temas que generan más documentos e instrumentos, generalmente son tratados en instrumentos separados. Una cosa es la guía legislativa para resolución de la insolvencia, que tiene un acápite sobre operaciones garantizadas, y otra cosa es la guía legislativa sobre operaciones con garantía mobiliaria. Entonces el proyecto de ley echa a andar sin esas normas, ¿sí? En el tercer debate aparecen los 3 artículos que han sido la manzana de la discordia desde entonces. Un artículo para los procesos de reorganización, otro artículo para la validación extrajudicial y uno para la liquidación judicial. La exposición de motivos es un poco escueta. Solamente nos dice lo siguiente: lo que buscan estas 3 normas es armonizar el régimen de insolvencia con el sistema de garantías. No nos dice más. Hay una historia detrás de qué fue lo que pasó. Sin embargo, no es una historia que me corresponde a mí contarla, pero para mí es muy fácil deducir qué fue lo que pasó en ese momento. Había una reforma que buscaba generar acceso al crédito promoviendo el sistema de garantías mobiliarias. Pero si esa reforma no se mete con los derechos que tienen los acreedores dentro del procedimiento de insolvencia, esa reforma hubiera sido cosmética, hubiera sido algo bonito, pero eso no hubiera generado ninguna mejora de acceso al crédito, ¿sí? Entonces, seguramente, ante esa situación, en algún momento, los responsables de la preparación y del trámite de la norma dijeron, mire, si no hacemos algo
para que las garantías se protejan dentro de la insolvencia, esta norma no va a cumplir el propósito. ¿Por qué? Nuevamente, una garantía que no proteja frente a la insolvencia es una garantía que no sirve para nada, ¿sí? Y aquí el tema es que cuando hablamos de garantías, uno de los principios es que yo no debo discriminar. Y como yo no debo discriminar, yo debo tratar a todas las garantías iguales. Por eso es que estas tres normas, a diferencia del resto del cuerpo legislativo, habla es de garantías reales, ¿sí? Técnicamente, y si uno lo ve desde lo de cómo se manejan esos temas, sí hay ¿cómo decirlo?, una impropiedad en que normas sobre insolvencia y garantías se introduzca en una norma de garantías reales. Más aún, en el informe sobre non-performing loans del IMF del 2022 sobre Colombia, uno de los llamados de atención que hace esa organización es decir, es muy extraño que sus normas sobre tratamiento de las garantías en la insolvencia estén incluidas dentro de la ley de acceso al crédito. Sin embargo, para mí es apenas natural que se hiciera ahí. No había otro espacio. O sea, si estoy tramitando, no, las dificultades de tramitar estos temas técnicos en el Congreso se dan muy pocas veces. Si ya estoy tramitando este tema, yo creo que hay que hacer el esfuerzo y de hacerlo ahí, sí. Por eso es que yo sostengo que realmente la ley 1676, más que ser la ley de garantías mobiliarias, es una ley de acceso al crédito, o que por lo menos promueve el acceso al crédito, para lo cual cuenta con tres herramientas. Uno, establece un sistema unitario de garantías mobiliarias, que es lo que llamamos como el régimen de garantías mobiliarias. Dos, restablece los derechos del acreedor con garantía real en el concurso, que son los artículos 50, 51 y 52. Y tres, regula la actividad de factoring, ¿sí? Esto trajo un problema, y es que en la dinámica de los operadores jurídicos se asimiló que el restablecimiento de los derechos del acreedor con garantía real se debía a la introducción del concepto de garantía mobiliaria. Y eso no es así. Realmente es casi que una casualidad legislativa que ambos puntos estén en la misma norma. Pero una cosa son las normas sobre constitución y ejecución singular de garantías mobiliarias, y otra cosa es el restablecimiento de los derechos del acreedor con garantía real del concurso, ¿sí? Y un tercero, la actividad de factoring, sobre la que no me voy a referir, ¿sí? Nuevamente, de todo lo que reguló la ley 1676, que levantó callo y generó problemas, las normas sobre insolvencia. ¿En dónde? En los operadores de insolvencia. Y nació una percepción generalizada de los operadores en que esta era una reforma innecesaria y que era lesiva del interés general de la insolvencia. Que todo el mundo dice por ahí, esa es una norma para los bancos, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo se nos había vendido el concepto, que el principio de interés general en la insolvencia solamente se predica del deudor. Idea con la que estoy en contra. Realmente, el interés general también se precisa en el concepto de protección a los acreedores, ¿sí? En ese mismo informe de non-performing loans que se habló en el pasado, Superfinanciera comentaba que solamente menos del 3% de los activos de las entidades financieras están comprometidos en procesos de insolvencia. Y aún así, todos ese otro resto, 97% de créditos que están por fuera, sufren los efectos de un régimen de insolvencia que es favorable al interés del deudor, ¿sí? Entonces, había una percepción de que es una reforma innecesaria y lesiva del interés general, ¿sí? Sobre este punto se generaron dos tipos de disputa. La primera disputa era sobre el alcance de la norma. ¿A qué le aplica el artículo 50, 51 y 52? Solamente le aplica a las garantías mobiliarias y a las inmobiliarias. Ya vamos a ver un poquito de las posiciones que se desplegaron de acá. Y el segundo problema, dificultades en identificar cuáles eran los derechos que le asistían al acreedor con garantía real dentro del concurso de acreedores. ¿Sí? Sí.
nuestra dinámica, sobre el manejo concursal había asimilado que el único cambio que se puede dar en materia de garantías es mejorar mejorar el orden de operación de créditos. Y empezamos a discutir si se había creado una clase nueva, que era una clase cero, ¿sí? Sobre ambos puntos me he referido en distintos escritos. Recientemente en el libro del Instituto sobre el alcance de la norma y sobre los derechos que tiene el acreedor. El primer punto, sobre el alcance de la norma. La ley 1676 tiene una norma que es el artículo 4, en el que dice lo siguiente: se exceptúan de lo dispuesto en la ley de garantías mobiliarias los siguientes: los bienes muebles, como aeronaves, motores de aeronaves o helicópteros, es decir, los que hagan parte de la ley 967 de 2005. Es la norma por la cual... Listo. Bien, ¿cómo está cada uno? Ya. Bueno, ¿será que podría ser la recomendación de tener cuidado con las cámaras? Es que con los audios se abre bastante los chats. Apagar los micrófonos al conferencista, desde luego. Muchas gracias, doctor. ¿Qué decía ese artículo? Decía, a estas normas no les aplica. ¿A qué no le aplica? Bienes muebles de los que trata la norma sobre Ciudad de Cabo. Valores intermediados regulados sobre la ley 964 de 2005. Garantías sobre títulos valores y depósitos de dinero en garantía cuando el depositario es el acreedor. Asimismo, el artículo tercero, anterior, el parágrafo del artículo tercero, ya tenía una norma en que decía lo siguiente: al contrato de fiducia en garantía se le aplicará lo presente, solamente lo referente al registro, oponibilidad y restitución del bien objeto de comodato precario. Es decir, de esta afirmación, más o menos vinieron las siguientes afirmaciones. Entonces digo, listo, el artículo cuarto dice que no le aplica. O sea, y los artículos 50, 51 y 52 hacen parte de esta ley. Es decir, a los bienes señalados en el artículo cuarto no les aplica lo señalado en el artículo 50, 51 y 52. Es decir, ellos no gozan de las prerrogativas en esa norma. Primera interpretación. ¿Por qué? Pues Guillermo, no hay que, la norma lo dice, no le aplicará a los siguientes bienes, ¿sí? Segundo tema, y sobre eso el profesor Daniel Rodríguez dedicó 3 artículos en asuntos legales de la República. A la fiducia en garantía tampoco le aplica el artículo 50. ¿Por qué? Porque el parágrafo del tercero se refiere expresamente a que solamente le aplica para esos tres eventos: registro, publicidad y restitución de comodato precario. Y una última interpretación que salió con ocasión de la sentencia C-145 del 2018, que más o menos la mejor exposición de la posición la vi fue en la intervención del doctor Romeo Pedraza en la audiencia de Proterra, en la que señala que el artículo 50, cuando se refiere a inmuebles, debe entenderse que solamente se refiere a los inmuebles por adhesión o por destinación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pretende esta interpretación? Esta interpretación dice, ese artículo 50 le es aplicable a unos tipos de bienes que no son los que señala el artículo cuarto, los que señala el artículo, la fiducia, y además a los inmuebles por naturaleza tampoco les debe aplicar. Y dice, a ellos les debe aplicar el régimen anterior. El régimen anterior, ¿sí? Entonces, primero. Y siguiente posición que genera polémica, el tema de cuál es el derecho del acreedor con garantía. Entonces, aquí el artículo 50 dice lo siguiente. Dice que a partir del inicio del proceso de organización no puede admitirse ni continuarse demanda de ejecución contra bienes o inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad económica. 1. Y 2, el párrafo final, que dice que confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor tendrá derecho a que se pague su obligación con preferencia a los demás acreedores que hacen parte del acuerdo. De la lectura de estas dos normas se hizo la siguiente interpretación. En primer lugar, se hizo una distinción entre que habían bienes, los bienes no necesarios sí se podían ejecutar, pero los bienes necesarios no. Es decir, el acreedor con garantía no puede ejercer sus derechos sobre el bien que soporta la garantía
si ese bien se reputa como un bien necesario para la operación. Y en esos casos, el acreedor sobre el bien necesario tiene derecho a lo que se llamó el pago preferente. Y ese pago preferente fue lo que en su momento se asimiló con la creación de una superclase, un supergrado que algunas personas llamaron la clase cero, que es decir, que se pagaba antes que los trabajadores, ¿sí? Y se empezó a hablar de que había una nueva categoría, la ley 1676 había creado una nueva categoría denominada acreedor garantizado, que tenía un lugar por encima de incluso de los acreedores de primera clase, ¿sí? Una interpretación que en todas luces para mí es equivocada, solamente partiendo del fallo inhibitorio 2015 de la Corte Constitucional, en que muy claramente se advirtió que la ley 1676 no había cambiado la prelación de créditos, que los créditos con garantía mobiliaria seguían siendo de segunda clase, ¿sí? Bueno, ya he hecho unas críticas sobre este tema a estas posiciones que pasen de estos dos argumentos. El primero es que esta es la implementación de la ley 1676 busca es generar una armonización con el sistema de garantías en otras jurisdicciones con base en las mejores prácticas. Estas interpretaciones claramente no están alineadas con las mejores prácticas o con el régimen armonizado de garantías. Es decir, si lo que yo hice fue adoptar una norma para tener un sistema de garantías similar al de Honduras, Guatemala, Costa Rica, por vía de aplicación e interpretación de la norma, me alejé completamente del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque así no funciona el sistema de garantías. Entonces, en primer lugar, no tendríamos un sistema armonizado. Y solamente hay que advertir que este es un problema más común de lo que se piensa. Creo que yo escuchaba a Boris Kolsochik en 2020, él se quejaba de cómo en México la Corte Suprema de Justicia mexicana, por vía de interpretación, se había alejado de lo que eran las intenciones al implementar el sistema de garantías mobiliarias en México, ¿sí? Bueno, en segundo punto, yo creo que hay un error en la interpretación y es que esa norma de confirmado el acuerdo de reorganización no distingue si el acreedor es garantizado sobre bienes necesarios o no necesarios. Solamente dice del acreedor garantizado, es decir, el que tiene una garantía. No importa si es necesario o es no necesario. Más aún, esa norma es desarrollada en el decreto 1074 en dos artículos. El artículo 4236, que habla sobre cómo se ejecutan las garantías sobre bienes no necesarios, y el 222-4237, que señala cómo se ejecutan las garantías sobre bienes necesarios. Y que en términos prácticos, la única diferencia entre uno y otro es la oportunidad en que se debe resolver sobre la ejecución. Si el bien no es necesario, se puede resolver una vez se firme la calificación, y si el bien es necesario, se resuelve una vez confirmado el acuerdo de reorganización, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero más aún, si uno mira qué otro sistema tiene unas normas parecidas, toca hablar de la vieja ley concursal española recientemente derogada. La ley concursal española de 2004 distinguía entre bienes necesarios y no necesarios con garantía real. Y la diferencia era el momento en que se podía ejecutar. El bien no necesario podía ejecutarse inmediatamente abierto el concurso de acreedores, mientras que el acreedor sobre el bien necesario debía esperar por lo menos 2 años. La diferencia es que el estándar colombiano es que lo ató etapas. Es decir, así mi etapa, con mi acuerdo, mi proceso de insolvencia dure 5 años, 5 años va a durar paralizada la ejecución, mientras que el límite español es temporal. Pero en ambos regímenes es posible la ejecución de los bienes necesarios. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque si no, el impacto de la norma es tangencial. Es muy poco usual y muy extraño que en una sociedad productiva existan bienes que no son productivos, que era el ejemplo que siempre se ponía de la finca del propietario. Eso pasa en un caso de 1 en 1.000.000. Generalmente los bienes que ponen garantía una sociedad productiva son los bienes que utiliza para la producción. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene, ¿sí? Entonces, si yo voy a decirle que sus garantías sobre bienes necesarios no los voy a poder ejecutar, pues simplemente eso no me sirve para nada.
Eso realmente no me sirve para nada, ¿sí? El impacto de la norma sería tangencial porque serían muy poquitos los bienes los que me servirían para acceder al crédito. Y se vulnerarían los principios que les mencioné anteriormente de no discriminar entre fuentes de financiación y la creación de una protección efectiva ante la insolvencia. Nuevamente, si la garantía no protege de la insolvencia, no sirve para nada. Pero más allá de eso, estas normas están en concordancia con principios y conceptos típicos y inveterados de las normas del derecho civil que por una razón u otra hemos ido olvidando, o por lo menos hemos ido olvidando en el marco de los derechos concursales. El concepto de prelación. Prelación realmente ¿qué es? Simplemente es dar un orden a las cosas. Y puede ser la prelación del créditos, que son las normas que tratan el 2495 y subsiguientes de Código Civil, pero también hay normas sobre prelación de normas y hasta de prelación de garantías. Y en muchas ocasiones, cuando estamos hablando en la ley 1676 del concepto de prelación, no nos referimos a la prelación legal de Código Civil, sino a la prelación de garantías. Y la prelación de garantías simplemente tiene unas normas de que la garantía constituida primero tiene un derecho sobre la que se constituyó después, salvo el caso de la garantía prioritaria de adquisición. Y el que llegó primero puede arrasar con la garantía y el que llegó después solamente puede perseguir lo que queda. Esas son las reglas de prelación con garantía. Los conceptos de privilegio y preferencia, que era uno de los cuestionamientos que hacía el doctor Alvarado, es cómo nuestras jurisdicciones tienden constantemente a crear privilegios. El privilegio es el reconocimiento de un tratamiento excepcional por origen legal, ¿sí? Es decir, porque la ley le dice, a usted lo voy a tratar mejor. Por eso la norma dice que la causa de preferencia es es el privilegio y la hipoteca. La hipoteca es una causa de preferencia que no surge por un concepto legal, sino por un acuerdo de voluntades, que es el contrato de hipoteca, ¿sí? El privilegio y la preferencia, ese tipo son los que generan un mejor grado dentro del sistema de prelación legal de créditos y tienen unos funcionamientos diferentes dependiendo si son especiales o generales, como ya les voy a mostrar a continuación. El tema de la publicidad y oponibilidad de la garantía. Miren, aquí hay que decir, el tema es... Viejo, qué pena. Una pregunta. ¿Por el lado de acá hay salida para la portería de allá? Por favor, qué parte? por favor, apagar los micrófonos. Muchas gracias. El tema de publicidad y oponibilidad de la garantía. La garantía se hace oponible es frente a acreedor. Es más, la garantía se constituye frente a los acreedores, no frente al deudor. ¿Por qué? Es muy sencillo. El derecho de crédito ya le concede al acreedor herramientas suficientes para agredir cualquier parte del patrimonio del deudor. 2488. La garantía lo que permite es aislar el bien para que no lo persigan otros acreedores. Por eso es que la garantía se constituye frente a otros acreedores, no frente al deudor. Y la forma de constituirla y romper ese principio de relatividad de los contratos es la publicidad. Y esto nuevamente no es una norma nueva de la ley 1676. Siempre ha existido. Artículo 901 del Código de Comercio. La prenda convencional, Pignus Conventum, que no se registraba en Cámara de Comercio, no generaba ningún efecto, no era oponible a terceros. Y en consecuencia, el acreedor comprendario que no le inscribió no podía pretender un pago con preferencia. Una norma siempre ha existido, solo que por una u otra razón la fuimos dejando de lado. El concepto de garantía real. La garantía real siempre, independientemente que la garantía recaiga sobre un inmueble por medio del contrato de hipoteca o sobre un mueble por medio del contrato de prenda, es un contrato de garantía real. Solamente con la entrada en vigencia de la ley 1676 empezamos a decir si la garantía real de la ley 1676
tiene que interpretarse dejando de lado unas normas u otras, no. Garantía real se refiere siempre a cualquier mecanismo o contrato legal que permita la creación de un derecho de preferencia sobre un mueble, sobre un bien específico, independientemente que la ley de constitución sea Código Civil, como en el caso de la hipoteca, la ley 1676, como en el caso de garantías mobiliarias, o ley 967 en el caso de bienes sometidos a ciudad de cabo, o Código de Comercio para los títulos de valores. En cualquiera de esos casos, cuando yo constituyo una prenda sobre un título o valor, es una garantía real y en consecuencia le es aplicable las normas del artículo 50. ¿Sí? El sistema de prelación de créditos sobre el cual me voy a referir a continuación y la diferencia entre la preferencia general y la preferencia especial, que yo creo que es el concepto clave que define la jurisprudencia de superintendencia de sociedades. Lo que vino a ser superintendencia de sociedades con esta nueva jurisprudencia es a reivindicar el concepto de la preferencia especial, ¿sí? Un concepto que no se lo inventó la ley 1676, sino que viene desde Código Civil. Primer punto, sobre el alcance de la ley 1676-2013 de procesos concursales. Ya habíamos dicho, hay una posición que dice, artículos 50, 51, 52 no le aplica a los bienes mencionados en el artículo 4, a la fiducia por la exclusión del parágrafo del tercero, y una interpretación que dice que no le implica a los inmuebles por naturaleza. Sí. Primer punto. Entonces aquí vamos. ¿Cómo funciona nuestro sistema general de prelación, nuestro sistema general de prelación de créditos? Toda persona tiene un patrimonio y se conforma lo que llamamos la prenda general de los acreedores 2488. Hay una generalidad, es decir, mis obligaciones están respaldadas por la totalidad de los bienes que están en el patrimonio, sean bienes presentes o futuros, ¿sí? A eso genera simplemente es que mi acreedor, ante caso de incumplimiento, puede agredir mi patrimonio y puede atacar a cualquiera de los bienes que se encuentren en mi patrimonio, independientemente de si al momento en que adquirí la obligación, ese bien estaba o no estaba, ¿sí? Eso es el derecho que tienen todos los acreedores. Sin embargo, hay unos mecanismos que se llaman contratos que generan preferencias especiales, como el contrato de hipoteca, que lo que permite es que yo de esa bolsa grande genere un compartimento y en ese compartimento ubique un bien que le genere un derecho especial de dominio a favor de un acreedor, el cual ese acreedor se va a poder cobrar con cargo a ese bien. El caso típico es la hipoteca. Y aquí no estoy diciendo nada que ninguno de nosotros haya estudiado en el curso de Derecho Civil cuando pasamos por el pregrado, ¿sí? La hipoteca, ¿qué hace? Genera una preferencia especial sobre un bien específico. Y el acreedor, ¿qué derecho tiene a pagarse con cargo a ese bien? ¿Y qué derecho le daba bajo la legislación anterior? A tomar ese bien y a llevarlo a pública subasta. Por eso es que, como ha repetido muchas veces el doctor Juan José Rodríguez, bajo el Código Judicial, es decir, la norma de procedimiento anterior al Código de Procedimiento Civil, el proceso de enajenación de garantía real se llamaba juicio de venta, porque yo, ¿qué es lo que pretendo? Realizar la garantía real, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se agota el valor del bien? Pues simplemente yo ya no tengo ninguna preferencia, porque en este caso yo no tengo preferencia sobre el vehículo o sobre la plata o sobre cualquier otro tipo de bienes. Mi preferencia es exclusivamente sobre el bien. Eso lo llamamos una preferencia especial. Es una preferencia que afecta un bien concreto. En esos términos, nuestro sistema de apelación de créditos funciona bajo lo que la Corte Constitucional llama preferencias generales o preferencias especiales. Preferencias generales son aquellas que recaen sobre la totalidad de los bienes del deudor. Y el caso típico es el derecho que tienen los acreedores de primera clase. El derecho de preferencia de un acreedor laboral no recae sobre un bien específico, recae sobre todos los bienes del deudor. Él puede pagarse con cargo a cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque la ley le otorgó un privilegio y ese privilegio no es sobre un bien específico, sino sobre la totalidad del patrimonio.
distintas las preferencias especiales, en las cuales, por un acto de voluntad, un contrato, un intercambio de voluntades, el deudor genera un trato de preferencia a un acreedor sobre un bien específico, ¿sí? Y ese bien específico puede ser un mueble o un inmueble. Y en el caso de que sea un bien inmueble, el contrato mediante el cual se constituye esa preferencia es un contrato de garantía, de hipoteca. Y en el caso de un bien mueble, si no está entre las excepciones, el mecanismo por el cual se constituye la preferencia general es un contrato de garantía mobiliaria. No tienen, ¿cómo decirlo? No, en ese sentido, ¿qué fue lo que cambió la ley 1676? Cambió el mecanismo del contrato específico por el cual se constituía la preferencia especial sobre un bien mueble. Pero en el fondo no hay ningún cambio sustancial en la norma, ¿sí? Es decir, sigue siendo un crédito de segunda clase, ¿sí? Por eso es que las preferencias especiales se constituyen mediante distintos instrumentos: hipoteca, garantía mobiliaria, contrato de prenda de código de comercio, ley 964, o incluso el derecho de retención. Todos esos son formas de constituir preferencias especiales. La diferencia está en que en unos y otros hay distintas formas de hacerlas oponibles o de ejecutarlas. Y la razón para eso son razones sencillas o son razones que son apenas evidentes. ¿Por qué a los títulos valores no le aplica la ley 1676? Por la sencilla razón de que la garantía sobre el título valor se constituye como mediante el endoso y entrega. Entonces, ¿qué otra forma de hacer pública la garantía que mediante la entrega? Y en segundo lugar, porque para hacer valer mis derechos de garantía sobre el título valor, yo no requiero irme a un mecanismo de ejecución, ni un pago directo, ni una ejecución especial. Basta con que yo presente el título. Si yo obligo a la garantía sobre títulos valores a acudir a los mecanismos de la ley 1676, lo estoy haciendo menos eficiente, ¿sí? Lo mismo pasa con el depósito de dinero en garantía. ¿Cuáles son los depósitos de dinero en garantía? La típica garantía de cualquier contrato de construcción. Usted ejecuta una obra, yo le pago el precio, pero el precio que le pago retengo un pedacito en el caso de que la garantía no cumpla con el estándar de calidad y me toca meterle la mano, lo pago con cargo ese pedacito. Si pasado cierto tiempo, el bien está bien construido, yo le devuelvo la plata, ¿sí? Eso es un típico de depósito de dinero en garantía. O cuando se libra un contrato de arrendamiento, entrego una plata que garantiza el pago de 2 arrendamientos. Nuevamente, esa garantía, ¿cómo se perfecciona? Depósito, entregue los recursos o los retiene. Y 2, ¿cómo los ejecuto? Los paso de un bolsillo a otro. No tiene sentido que yo utilice las normas de la 1676 para ese tipo de garantías. Por eso es que esos tipos de garantías se excluyeron de la aplicación de la ley 1676. Sin embargo, lo que pasó fue que en el debate legislativo los artículos 50, 51, 52 llegaron tarde y ahí pues el tiempo fue corto, solamente ajustaron esas normas y no se tomó la molestia, pues no se tuvo el tiempo de armonizar esas normas con el resto del cuerpo legislativo, ¿sí? Pero en últimas, cuando el artículo cuarto dice que a estos tipos de bienes no le aplica la ley 1676, lo que está diciendo es que no se constituyen ni se hacen oponibles conforme a la ley 1676, sino conforme otro tipo de normas. Pero en cualquier caso, sobre esos bienes existe una garantía real. Ahora, el tema del problema de la prelación legal de créditos y en los procesos concursales. Este es un artículo que parece olvidado del 1681 del Código Civil, que habla sobre la cesión de bienes. Ese mecanismo protoconcursal que existía pues, mucho antes, hace mucho tiempo, pues, el mecanismo concursal típico del Código Civil. Esta norma ya generaba la posibilidad de que la voluntad de la mayoría de los acreedores atara a la minoría de los acreedores, ¿sí? Es decir, cuando los acreedores nos pongamos de acuerdo y consideramos que esto sea mejor para todos, se lo podemos imponer a la minoría que está en contra, ¿sí? Pero dejaba a salvo a quienes, los acreedores privilegiados, es decir, los que tienen privilegio de primera
cuarta clase, los prendarios y los hipotecarios. A ellos no se les podía perjudicar, es decir, no se les podía imponer el acuerdo de la mayoría, por una razón muy sencilla. Para que un acuerdo basado en normas de mayoría tenga validez o tenga justificación, los derechos de todos los que estén atrapados tienen que tener igual valor. Pero un sistema democrático donde a unos acreedores les conceden unos derechos y están en un lugar y a otros, pues lo que permite fue que unos tomen ventajas de otros, que es uno de los problemas que tiene nuestro sistema de garantías. Y el famosísimo artículo 1918 del Código de Comercio, que más o menos, ¿qué es lo que le dice? Habla de los acreedores con garantías reales. Y yo creo que ahí no tenemos ninguna discusión si es la garantía real es mobiliaria o inmobiliaria. Y los derechos o las garantías, perdón, los derechos que le otorga el 1918 el Código de Comercio a esos acreedores con garantía son esencialmente los mismos que trae el artículo 50, ¿sí? Y nuevamente, en 1918 no se viene a distinguir si la garantía recae sobre un inmueble, un título de valor, un valor o una garantía mobiliaria, no importa. Lo que importa es que se constituya la garantía real, ¿sí? Ahora, el momento crítico de todas estas normas fue con lo que el doctor Alvarado dice que fue el verdadero rescate del concurso, y es el decreto 350 del 89. En el artículo 21 de nuestra tradición jurídica, hasta antes del decreto 350, era que se respetaba el derecho del acreedor con garantía a que el acuerdo lo vinculaba si él quería. A partir del decreto 350 del 89, lo que se le dijo es no, el acreedor con garantía no puede hacer valer su derecho de crédito sobre el bien. Lo único que tiene derecho es a que le paguen en el orden de plazación de pagos de sus créditos. Es decir, si es de segunda clase, después de los de primera clase, y si es de tercera clase, después de los de tercera clase. Es decir, usted paga los créditos conforme a la prelación legal, el 1, después del 1 va al 2, el 3, el 4 y el 5. Y con todo el respeto para mi querido doctor Alvarado, debo decirlo que es una falsa simplificación del sistema de prelación de créditos, ¿sí? Del derecho colombiano. En el derecho colombiano, a pesar de que hay una primer orden, segundo orden, tercer y cuarto orden, no es cierto que el 2 venga después del 3, sino que muchas veces el 2 y el 3 están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el 2 y el 3 no compiten entre ellos. ¿Cuál es la justificación lógica de que el acreedor prendario se le pague antes que el acreedor hipotecario? ¿Sí? ¿Por qué el que tiene garantía sobre el bien inmueble hay que pagarle antes que el lo que mucha gente decía, porque la ley lo dice? Pero es que eso no es lo que dice la ley. Eso no dice el Código Civil. Ya lo vamos a mirar. Es más, muchas veces, según lo mismo civil, el 2 y el 3 pueden estar antes que el 1. Y en ocasiones, el 2 y el 3 están al mismo nivel que el 5. Que es decir, cuando los bienes sobre los que recae la garantía no son suficientes para pagar la totalidad del crédito. Y en ese caso, esos créditos prendarios o hipotecarios tienen el mismo tratamiento de quinta clase. 2.498, ¿sí? Afectando la misma especie de créditos de la primera y créditos de la segunda clase, excluyen estos aquellos. Es decir, el crédito de segunda clase se paga antes que el de primera clase, salvo cuando los demás bienes son insuficientes para pagar los de primera clase. La misma regla que fue ratificada por la sentencia C-145 del 2018. Y en el mismo sentido, el 2500 del Código Civil. Los créditos de la primera clase no se extienden a las fincas hipotecadas, sino en el caso de no poder cubrir la totalidad de los créditos. En ningún lugar dice que el crédito hipotecario se paga después que el crédito prendario. Eso fue una sobresimplificación del sistema de prelación legal de créditos. Y es que es más, este sistema de 1, 2, 3, 4, 5 tiene sentido cuando estoy realizando los bienes. Pero si lo que estoy es celebrando un acuerdo de reorganización, no para pagar con los bienes y agotarlos, carece completamente de sentido. ¿Por qué? Porque una empresa en marcha no paga sus obligaciones
conforme prelación legal de crédito. Es antinatural. ¿Usted cómo puede esperar imponerle a una empresa en marcha que pague sus obligaciones de una forma que le es completamente antinatural? ¿Qué ventaja tiene este sistema? Que es sencillo de entender. Todos somos expertos en insolvencia. El 1, después del 1 viene el 2, el 3, el 4, el 5. Todos lo aprendimos cuando estábamos en nuestras primeras clases de matemáticas. Pero así no funcionan los sistemas de garantías. Es más, las normas del Código Civil no le dicen que funcionen así. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Este cambio del decreto 350 terminó, ¿cómo decirlo? Terminó desdibujando completamente los conceptos de las preferencias especiales al punto de considerar que no importaba sobre qué recaía la garantía. Es decir, en muchos casos vimos como un acreedor prendario que tenía una prenda sobre unas acciones de una sociedad que tenía en liquidación terminaba pagándose primero que un acreedor hipotecario o que todos los demás. ¿Por qué? Porque el 2 viene antes que el 3 y que el 4 y que el 4 y que el 5. No importaba que el bien que soportaba la garantía del acreedor prendario se hubiera perdido. O casos en que la hipoteca, habían 3 acreedores hipotecarios, cada uno con hipoteca sobre un inmueble distinto, y que a todos los teníamos que partir y pagar igual. ¿Por qué? Por principio de igualdad. Es que en este caso, las reglas de igualdad no puede extenderse al punto que se deshaga la preferencia especial sobre la garantía. Y esta no es una conclusión de Guillermo Ramírez. Eso lo menciona el mismo profesor Adolfo Rullón y su coautor, el doctor Francisco Reyes, en el informe del año 2013 sobre el informe ROS del 2013. Hay un problema en el sistema concursal colombiano que una vez iniciado el proceso se desvincula la preferencia especial que recae sobre el bien y se sustituye por el equivalente de una preferencia general, ¿sí? Y eso es romper completamente el sistema de garantías. Yo recuerdo en el externado había un profesor de bienes que cuando hablaba de la hipoteca decía que era un perro dálmata, que la hipoteca era la mancha y que el perro era el bien, y que donde iba el perro, ahí iba la hipoteca. El sistema concursal colombiano era el equivalente a pasar ese perro dálmata por un baño de Clorox, limpiarlo de todas las manchas y quitar la preferencia que tenía el acreedor. Y eso es completamente perjudicial. El sistema de garantías no puede funcionar así. Lo que hizo Superintendencia de Sociedades fue rehabilitar el derecho a la preferencia especial, de forma tal que la preferencia del acreedor se concreta sobre el bien. Usted puede pagarse de preferencia si tiene un bien que respalda su obligación. ¿Y cómo? Ejecutando el bien. Llévese, páguese con él. Y si el deudor no quiere que le ejecute, ofrézcale una alternativa para que no se lo tenga que llevar. ¿Sí? En suma, lo que quiero concluir con esta parte es, miren, hay una mitificación del concepto de garantía mobiliaria. ¿Y qué es una garantía mobiliaria? La garantía mobiliaria no es nada distinto a un contrato por el medio del cual se constituye una preferencia especial. Eso decir que esa hipoteca tiene mejor prelación que porque se constituyó como una garantía mobiliaria es equivocado. La hipoteca es un contrato distinto, ¿sí? Lo que da un mejor tratamiento a otro tipo de bienes en la insolvencia es lo que llamamos la rehabilitación del acreedor con garantía real en los derechos del procedimiento de insolvencia. Doctor Alvarado, sé que me he pasado con creces, pero voy a tratar de terminar en 10 minutos sobre la otra parte. Está silenciado, Doc. Bueno. Sí. Entonces, esto es lo primero que digo. La rehabilitación en los procesos de insolvencia no es de las garantías mobiliarias, es de las garantías reales, ¿sí? Y en el caso de la fiducia especialmente, ya hay una norma dentro de la ley 1116 que equipara la fiducia a, a una garantía real, segunda o tercera clase, según los bienes que hayan sido aportados. Por tanto, si el bien con garantía real tiene tratamiento del artículo 50, por vía del 43, la fiducia tiene el mismo tratamiento. No tiene sentido darle un tratamiento distinto. ¿Por qué? Por lo mismo que siempre hemos señalado.
busco generar, ¿cómo decirlo? No generar asimetrías en instrumentos que cumplen la misma equivalencia funcional. El segundo punto, el tratamiento del acreedor garantizado en la reorganización. Esta norma del artículo 50 de la ley 1676 nos ha traído dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque pues, nos demoramos un tiempo en leerla completa y leíamos esta parte. Confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado tendrá derecho a que se pague su obligación con preferencia a los demás acreedores que hacen parte del acuerdo. Esa expresión es una expresión vacía, no trae nada nuevo. Es muy sencillo. El acreedor de primera clase, que es el acreedor laboral, también cuenta con una preferencia, la preferencia general de primera clase. Y también tiene derecho a que se pague su obligación con preferencia a los demás acreedores, ¿sí? Entonces, en últimas, preferencia tienen muchos tipos de acreedores, preferencias generales o especiales. Por eso es que esa primera parte de la norma es un concepto vacío. Hay que llenarlo con otras. ¿Y con qué llenarla? Con la frase siguiente, que le dice así: si el acreedor garantizado tuviera una obligación pactada a plazo, el pago se realizará en el plazo originalmente pactado. Bueno, hasta para mí esta ahí es la clave y es muy sencillo. ¿Qué le está diciendo? Que usted no le puede cambiar los términos al acreedor con garantía. Exactamente. Y es más, así lo desarrolla el 224-237. Yo sé que hay muchos que dicen que el decreto se excedió reglamentariamente en lo que decía la norma. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que simplemente desarrolló un poco más la norma para hacerla más comprensible. Pero incluso sin esta norma, llegar a la conclusión es igual. Dejemos que esta norma no existe. Dice, si el acreedor garantizado tiene una obligación pactada a plazo, el pago se realizará en el plazo originalmente pactado. Ese es el derecho que tiene el acreedor. Páguele en el término original. Es decir, no le modifique el término en que le va a pagar. Lo precisa el artículo que les mencionaba al decirles, es una excepción al efecto general de los acuerdos del artículo 40 de la 1116 y no se le pueden cambiar las condiciones por derecho de mayoría. Segundo, significa eso que el instalamento que se vence después de iniciado el proceso de reorganización, tengo que pagarlo, porque si tengo que pagar los términos originales, significa que tengo que ir pagando todos los meses o cada vez que se dice el instalamento. Exactamente, eso también lo dice el mismo decreto. Y dice, mire, no se tiene que seguir pagando los términos originalmente pactados. La cuota que se vence del crédito con garantía al mes siguiente de inicio del proceso de organización, hay que pagarlo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque debe pagar debe pagar en el término original. Y el incumplimiento de esos pagos tiene la consecuencia de incumplimiento de gasto de administración. No es que sea un gasto de administración, ¿sí? ¿Esto a qué se parece? Al leasing. Es el mismo funcionamiento que siempre ha tenido el leasing. Las cuotas que se venzan con posterioridad las tiene que seguir pagando. Así lo que ha quedado atrapado queda suspendido mientras se tramita el proceso de insolvencia. En últimas, ¿qué significa esto? ¿Cómo debe funcionar? Muy sencillo. Yo tengo mi típico crédito hipotecario con plazo de 10 años, instalamientos de pago mensuales. Yo llevo 2 años pagando y de repente dejo 6 meses de pagar, ¿sí? Y a los 6 meses inicio procedimiento de reorganización. Las obligaciones que se causen después del inicio del proceso de reorganización debe seguirlas pagando. Y al momento en que se llegue a confirmar el acuerdo de reorganización, tiene una opción. Debe pagar lo viejo y si paga lo viejo, el acreedor está en la obligación de restablecerle el plazo. Es decir, puedo seguirle pagando en los términos originales. Y si no fui capaz de pagar en los términos originales, lo que puedo renegociar con él y pactar una tasa distinta o pactar un plazo diferente, ¿sí? Al mismo tiempo que voy pagando las obligaciones en otros términos. Miren que en este caso, yo pago estas obligaciones que supuestamente son de segunda clase y tercera clase, al mismo tiempo que voy pagando primera clase, termino de pagar primera clase, empiezo a pagar cuarta clase y sigo pagando y se superponen con las de quinta clase, ¿sí? Simplemente teniendo la posibilidad que la caja me dé. Sin embargo, ese es
el derecho que tiene el acreedor. Pero puede pasar que el acreedor no sea capaz de seguir pagando en términos originales. Y si no tiene la capacidad de seguir pagando en términos originales, ¿qué puede hacer el deudor? Llevarse el bien. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se comprometió. Si usted no me paga en términos originales, lleve el bien. Entonces, hay dos extremos. Hay un extremo entre que me paga en términos originales o se lleva el bien. Y entre esos dos extremos está la posibilidad para que los acreedores pacten libremente otra forma de pagar el crédito. Y eso tiene sentido desde el punto de vista de que el acreedor con garantía no está atado a la ley de las mayorías, ¿sí? Por eso, en últimas, lo que se ha venido diciendo es que los acuerdos no deben tener cláusulas que modifiquen los términos de acreedor garantizado, salvo que hayan sido votados por ellos, porque si no estaba por ellos, pues están exceptuados por el artículo 40 y eventualmente se dejaban siempre y cuando se advertía que no se hace sin perjuicio los derechos de los acreedores con garantía. Y una vez confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor con garantía pues tiene el derecho de solicitar la ejecución o acordar unos términos nuevos con el deudor, dependiendo de su y de su interés. La práctica que nos ha mostrado que lo normal es que el acreedor está dispuesto a celebrar unos términos nuevos. Los acreedores normalmente no les gusta llevarse los bienes. ¿Por qué? Porque generalmente no es parte de su posición. El otro cambio fue el tema de la discusión sobre si se pueden ejecutar bienes no esenciales y que supuestamente antes solamente puede ejecutar bienes no esenciales. Y en la nueva posición decía, mire, todos los bienes se pueden ejecutar. La diferencia es cuál es la oportunidad. Y la razón es sencilla, que el artículo 50 no distingue si el bien es esencial o no esencial. La diferencia del bien no esencial es que se puede ejecutar iniciado el procedimiento de reorganización. Y las razones por eso pues, ya las discutimos. Yo creo que en aras del tiempo me voy a saltar a los comentarios finales. Yo llevo estudiando el tema de la ley 1676, ejercí práctica privada durante mucho tiempo y uno de los problemas que tenía durante mucho tiempo la ley 1676 es que uno leía el artículo 50, 51, 52, leía el decreto 1074 del 2015, pero saber de garantías más allá de eso era saber qué decía la jurisprudencia de la delegatura de procedimientos de insolvencia. ¿Y por qué? Porque yo decía, miren, lamentablemente la jurisprudencia de la delegatura de procedimientos de insolvencia no dice exactamente lo mismo que dicen las normas. ¿Sí? Entonces, para que usted saber sobre garantías en insolvencia, más allá de saber lo que dicen las normas, debe saber qué dice la jurisprudencia de la delegatura. ¿Sí? Lo que se buscó con este cambio simplemente fue que la jurisprudencia sea un criterio auxiliar. Buscaba aclarar puntos, pero en cualquier caso va pegado a lo que dicen las normas. Yo por eso cuando hago esas exposiciones de qué motivó los cambios, siempre proyecto las normas. Eso es que se está aplicando exactamente lo que dice la norma. Hay unas disputas sobre la filosofía, hay gente que no les gusta. Yo trato de defender tanto la filosofía, pero fundamentalmente la nueva jurisprudencia en materia de garantías viene apegado a lo que dispusieron las normas sobre el tema. ¿Sí? Uno de los puntos que siempre se discute es que no, estas normas van a acarrear la muerte del concurso. Y a mí me gusta traer esta frase de Tom Holland en un libro que se llama Millennium, en el cual habla sobre el fin del mundo, cómo la cristiandad pensaba que en el año 1000 se iba a acabar el mundo, porque la llegada del apocalipsis y el anticristo. Y toda la historia del libro es contando cómo se preparaban para ese momento. La historia del tema de los concursos con este tratamiento de las garantías es que al final los concursos no murieron. Y era obvio que no iban a morir por una razón muy sencilla. Esta forma de tratamiento del crédito garantizado es la forma en que en el mundo se tratan los créditos con garantía. Estados Unidos, Alemania, las directivas de la Unión Europea para reestructuración y reestructuración preventiva, todas las normas, bueno, gran parte de las jurisdicciones comparten estas mismas normas. Es más, el foro ideal para los grandes deudores para reorganizarse es el capítulo 11 del Código Federal de Bancarrotas de Estados Unidos. Y no existe un régimen más protector de las garantías que ese sistema. ¿Sí? Entonces, decir que un sistema concursal se va a morir porque hay una protección de crédito con garantía
creo que es una afirmación irresponsable. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que busca este cambio? Realmente generar que el concurso sea un escenario más transaccional, que se evite que sea un proceso litigioso en el cual las partes luchan por ver quién impone la mayoría y en eso hay unas prácticas malas de una y otra parte. ¿Sí? Lo que se busca es que al equilibrar los derechos de unos acreedores y otros, se genere un escenario más transaccional. La experiencia en la aplicación de estas normas es que muy excepcionalmente el acreedor se lleva la garantía. El acreedor muchas veces prefiere dejar la garantía en el deudor. A lo que no está dispuesto el acreedor es a que le paguen como el deudor quiera. ¿Sí? Por eso es que esta norma lo que le da es herramientas para buscar un estilo de negociación distinto. Muchas gracias, doctor Alvarado. Me excuso por haber excedido tanto el tiempo y quedo atento a lo que podamos discutir sobre este tema. Estamos mirando para, doctor Alvarado, ¿ya pudo activar el micrófono? Creo que no lo está dejando. Ya, ahora sí. Listo. Doctor Guillermo, muchas gracias. De verdad que podemos no compartir algunos conceptos esenciales dentro de la exposición suya, pero no podemos dejar de admirar, apreciar y agradecerle su brillantísima y su muy bien estudiada intervención. Corresponde a la altura de sus actuaciones y por ello, pues, lo único que yo quisiera, además de agradecerle, es insistir en la necesidad de que las operaciones de salvamento empresarial y respecto a la ejecución de las garantías tengan una mira diferente a la que deben tener la ejecución de esas garantías que ineludiblemente deben darse en caso de liquidación o de quiebra absoluta que pudiéramos llamar en términos normales. Quisiera en estos términos, las tasas de interés pues no están superando las posibilidades de las empresas. El ablandamiento de las garantías, no sé qué tanto han sido ocasionadas, si es que se ablandan por el mecanismo de la garantía mobiliaria. Indudablemente, los argumentos suyos son sumamente respetables y son compartidos por la superintendencia en la medida en que usted mismo gestó su elaboración. Pero de todas maneras, yo quisiera, para terminar, diciéndoles que el problema del anticristo no solo la ley 1676, y no es que sea el anticristo, sino que hay que analizar cuál es su efecto real, si efectivamente se ha incentivado el crédito y efectivamente se han ablandado. Me gustaría que se midiera no por bultos, sino por pesos, ¿sí? Y la reforma tributaria y la reforma constitucional del Contralor anterior, del Contralor General, de que está en el acto legislativo 4 del 2020, pues son pruebas irrefutables de que algo está pasando con el derecho concursal y que algo tendrá que hacerse con él para ver si es que se puede distinguir el salvamento de una empresa de la liquidación de las mismas. Sus argumentos son incuestionables respecto de una liquidación, pero yo diría que debiéramos abrir un paréntesis, porque recuerden que cuando vino la pandemia y vino el terror de lo que pudiera pasar en materia laboral y en materia social, pues tuvieron que despedirse a toda carrera de unas normas de emergencia para tratar de buscar preservar el empleo. Y no puede haber empleo si no hay empresa que no lo otorgue, sino que lo conceda y que no lo brinde. De manera que en esos términos, doctor, mil gracias y obviamente escuchamos del auditorio a quienes deseen participar, porque la intervención ha sido sumamente brillante y permítame felicitarlo. Muchas gracias, doctor Alvarado. Doctor Borda, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor Guillermo. Vamos a ver si se puede levantar
la mano para los que deseen preguntar, mientras el doctor Borda también ya soluciona un tema técnico que está. Entonces abrimos sesión de preguntas. Ya, Listo. ya, doctor. Bueno, yo estoy gratamente sorprendido con la participación el doctor Alvarado y el doctor Guillermo. Por supuesto, desde un comienzo advertí que este va a ser un tema polémico. Yo creo que llevamos 10 años asistiendo a los congresos de Cartagena, viendo un tema, cambiándolo al año siguiente y volviéndolo a ubicar. Y la verdad es que, como alguna vez lo dijo Juan José en una conferencia, yo de garantías mobiliarias cada vez sé menos. Se me ocurrió pensar en el doctor Guillermo precisamente porque él trae una posición ya institucional. Entonces, eso es como cuando apareció la ley 550, que nos demoramos 2 o 3 años diciendo que era mejor la ley 222. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que, sobre eso es que tenemos que trabajar. Y queramos o no, pues tenemos un juez que está adoptando esa posición y más nos vale entenderla que seguir luchando contra ella, porque pues entonces vamos a perder los casos, vamos a perder muchas cosas, o convencer a los jueces de que eso no es así. Yo por supuesto que no comparto muchas posiciones, interpretaciones que hacen de la ley, pero no la entregaron así y así la debemos asimilar. Yo creería que tenemos un poquito más de tiempo, tenemos unos 15 minutos. Aquí hay personas muy valiosas que nos pueden dar unos cortos conceptos sobre este tema y pues no los he visto levantar la mano, pero me voy a tomar el atrevimiento de sacarlos al tablero, como se dice coloquialmente. Yo veo que la doctora Ángela María Echeverry se encuentra presente. Si de pronto nos da un saludito y nos da un concepto, un comentario, le agradecería infinito. Está el doctor Luis Fernando Roca, también. Luis Fernando López Roca, López que Roca. también, sí, López Roca, que en el congreso pasado tuvo una brillantísima participación. La doctora Susana Gilbegui también. Estamos llenos de grandes y ponderados concursalistas. De modo que yo quiero que rematemos el tema con unos comentarios cortos y anticipándole los agradecimientos. Doctor Borda, Hola, amigo. un saludo muy especial para ti, para todos y para Guillermo una felicitación muy especial. Es un tema que venimos discutiendo, como bien lo decías tú, desde el Congreso pasado. Y yo quiero hacer un comentario y ya es más de la práctica. Antes del decreto 350, lo que había era que las garantías no se ejecutaban en los procesos de insolvencia. Cuando empezamos el estudio de las garantías mobiliarias, la idea inicial era darle un paralelo, un tratamiento similar a lo que eran la ley de lo que tiene que ver con el mercado público de valores, que expresamente quedó excluida de 1116. Aquí se hizo un híbrido y yo pienso y estoy de acuerdo con Guillermo que es un dolor de cabeza. Y quería preguntar, ¿cómo va la ejecución? Yo creo que ha sido tormentosa la ejecución, bien sea con garantía necesaria o no necesaria. Sobre todo cuando son bienes necesarios, se hace muy engorroso. Y esperar la oportunidad para garantizarla se vuelve conflictivo. Y volvemos al mismo tema. En algo decía el doctor Luis Fernando, si se van los bienes fundamentales de la empresa,
porque llega el momento en que no se puede pagar, no hay forma de cumplir en los términos que se estableció la garantía, terminamos llevando la empresa a la liquidación. Ahora, esas garantías extraordinarias, por decirlo de alguna manera, o no garantías, esas, para el caso de la Contraloría que le estamos dando unos beneficios que nunca habían tenido, eso yo creo que en el futuro va a repercutir sobre el finiquito de la empresa en marcha. Entonces yo sí creo que aquí a nosotros nos toca es moderar un poquito más las posiciones. Ahora, la comunidad internacional, los organismos multilaterales, para ellos lo mejor es que la garantía no se toque, no se haga, no se modifique, continúe ejecutándose en los términos pactados. Yo creería, y tal vez en eso le doy la razón a Guillermo, hay partes en que somos de la vieja guardia. Yo sí creo que hay que moderar un poquito la forma en que ejecutamos la garantía y el tratamiento que le damos en el concurso. Y lo otro es que debe existir un límite para el deudor en la garantía. Por el tiempo no lo tratamos, pero ya lo hemos hablado. ¿Qué pasa con el deudor que entrega todos los bienes en garantía a un tercero y desprotege a todos los demás acreedores y se va a un proceso y busca ejecutarla? Y no sé si Guillermo quisiera hablar ahí un poquito de la modulación del juez en ese tema, pero es un tema de verdad muy interesante que vale la pena para discutir. Gracias. Doctora Ángela María, dos comentarios. El uno, ¿qué se ha visto con el tema de ejecución de garantías? Cuando inmediatamente se hizo el cambio de posición, casi que el primer juez que le tocó enfrentar gran parte, pues le tocó empezar el día a día un montón de negociaciones con ese tema, fue la doctora Marcela Lesmes, que era la coordinadora de los procesos abreviados. Ya tenía audiencias todos los días. Y la impresión que la doctora Marcela Lesmes me compartió en ese momento era que el cambio de posición había sido positivo porque ahora no llegaban tantos acuerdos impuestos en el que venían un grupito de internos que representaban una mayoría casi suficiente y unos cuantos amigos del deudor, sino lo que se venía dando era que los acreedores con garantía negociaban con los deudores y que, decía la doctora Marcela, casi que ninguno llega a ejecutar la garantía. Generalmente, ¿quiénes tienen garantía? Las entidades financieras. Y a la entidad financiera no le interesa llevarse la garantía, porque ese no es su negocio. Pero tampoco le interesa quedarse 10 años a que le paguen con botones y sin intereses y que cada vez que quiera le muevan los términos del acuerdo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese cambio ha sido bueno en dos sentidos. Uno, que ha generado acuerdos más negociados y asimismo, aquellas veces en las que el acreedor con garantía no se ha animado a votar, realmente se ha visto es porque son deudores que no tienen ninguna viabilidad, son deudores que realmente no van a pagar. Entonces, en esos casos, beneficia más bien el hecho de que por vía de la ejecución se liquiden pronto. Y sobre la segunda parte, sobre ese caso de el deudor al que da garantía sobre todos los bienes, todo lo tiene comprometido sobre el acreedor. Yo insisto, y lo comentamos con el doctor López Roca, generalmente cuando el acreedor desembolsa los recursos y los va a recuperar, decir que está haciendo un abuso del derecho es muy difícil, porque realmente lo que está haciendo es ejerciendo sus derechos de cobro. Es decir, el acreedor pidió garantías es para pagarse, y si el deudor se las otorgó estando en boni, pues es un poquito como incoherente señalar que estaba abusando en su momento. Pues entonces no le pida prestado y el otro no le presta porque no tiene bienes suficientes para respaldar. Doctor Luis Fernando, dos personas Gracias, más con la doctor. mano levantada. Sí, la doctora Susana Gisbegui y el doctor César, yo creo que César Ucros, nos quieren colaborar, quieren participar. Doctora Susana, me encanta verla
y sé que su participación va a ser de mucha utilidad y valía para nosotros. Siga, por favor. Muchas gracias, doctor Borda. Y primero, felicitar al doctor Guillermo siempre por recordarnos estos temas tan importantes y un gusto saludarlos a todos. Mi reflexión frente a este tema es que puede que tengamos posiciones distintas y de hecho creo que la inseguridad jurídica pues es un punto que está realmente afectando muchos de los negocios alrededor de la insolvencia. Creo que tratar de llevar la corriente en contra de la tendencia internacional convierte a Colombia y a los países que sigan esa tendencia realmente en un lugar indeseable para las empresas. Y creo que esto lo demuestra la práctica porque en países mucho más dirigidos a proteger las garantías, a proteger el crédito, como en los Estados Unidos, lo que estamos viendo precisamente es que allá es donde se tramitan las insolvencias porque allá es donde se puede conseguir crédito. Luego, un intento por proteger a las empresas, y digo que es un intento porque realmente al final se ven afectadas con este tipo de mecanismos donde pensamos que el hecho de no permitir la ejecución de las garantías está destinado a salvar la empresa, realmente el efecto último es un impacto negativo y es que se condena a las empresas en insolvencia a no poder acceder al crédito o acceder a un crédito tan caro que implica necesariamente la liquidación o la terminación de la actividad productiva. Entonces creo que hay que ser muy conscientes de la sobreprotección aparente, realmente trae un efecto de transferir los costos del crédito a esas empresas y volverlas inviables, en el sentido de que no van a poder de ninguna manera salir adelante. Vemos que acá en Colombia precisamente no se ha, y creo yo, no se ha desarrollado el mercado de distress financing precisamente por la desconfianza en si yo presto no me van a repagar, ¿cierto? En la medida en que más se proteja este tipo de circunstancias frente a las ejecuciones, pues menos acceso al crédito para las empresas en insolvencia va a haber, que es lo que todos siempre decimos que realmente es el reto más grande de las empresas que entran en insolvencia. En Estados Unidos, por el contrario, se pelean por prestarle a las empresas en insolvencia, porque precisamente es fácil la ejecución, ¿cierto? Entonces, creo que la sobreprotección, así como en otros ámbitos, puede generarse el efecto contrario. Esa sería como mi conclusión. Y muchísimas gracias por este espacio. Gracias, doctora. Sí, hay completamente de acuerdo con la doctora. Una vez más, pues, yo que he tenido la oportunidad de participar en insolvencias transfronterizas, una de las cosas que uno ve es que para que haya un deep financing, el acreedor le va a pedir garantía. Si usted no es capaz de ofrecerle garantía, no le va a prestar plata porque usted es un deudor en insolvencia. Usted es lo que uno podría decir, usted es un infiel confeso. Nadie va a confiar en usted. Entonces, deme una garantía. Deme una garantía. Y a medida que eso ha sido un impacto positivo que en Colombia hemos empezado a proteger las garantías, hemos empezado a ver un poco más de financiaciones en insolvencia. Yo creo que ya hay más de un caso, 2 o 3 casos en los que un tercero, un acreedor, se ha animado a prestarle plata a un deudor en insolvencia cuando ha pedido que se le constituya una garantía, porque tiene la confianza que si pasa lo peor, se va a poder llamar, se lo va a poder llevar. Entonces, completamente de acuerdo con la doctora Susana. Gracias, doctor. El doctor César tiene levantada la mano, por favor. Sí, gracias. El problema es que tengo 1% de batería. Estoy tratando de conectarme a través del teléfono de mi esposa, Mónica Duque, y espero poder hacerlo ya mismo para poder hablar si se me acaba esto, aunque mi intervención va a ser corta. Es en el sentido, perdónenme, que ahí está conectado. Ya estoy conectado como Mónica Duque. Entonces, a ver si ustedes me están escuchando, entonces yo prefiero conectarme por ahí. Sí, señor. ¿Qué, doctor?
le quiero pedir un favor, usted que tiene... Gracias. Sí, por supuesto, ahí me están oyendo, ¿cierto? Sí, ahí le estamos copiando. Bueno, por supuesto, la felicitación obligada al doctor Guillermo, pues porque maravillosa su exposición. Pero a mí me queda la sensación de que se está manejando en todo ese documento que leí cuidadosamente, que contiene pues la exposición que él nos hizo ahora verbalmente, se tiene un poco, me deja un poco la idea de que el acreedor es el acreedor garantizado. No se toma al acreedor no garantizado como acreedor. Entonces él dice que no se le pueden cambiar unos derechos que él tiene, pero también dice que el derecho que tiene el acreedor garantizado en realidad es un jus in rem, como lo es, efectivamente, es un derecho sobre la cosa. Y dice, no se puede cambiar entonces las condiciones de pago, no se puede cambiar el derecho que tiene a irse con el bien, si no le satisfacen en los términos originales el contrato. Y yo creo que eso no puede ser así porque se llegaría a la conclusión de que lo que sobra es la insolvencia, la figura de la insolvencia en su totalidad. Porque es que lo mismo podrían decir todos los demás acreedores. Es que los demás acreedores, los no garantizados in rem, también tienen garantía en todos los demás rem. Tienen garantía general de los acreedores. Entonces, ¿por qué sí se le pueden cambiar? Si el derecho que da la garantía es un derecho sobre la cosa o a perseguir la cosa y no es un derecho más que eso, y si fuera más también lo tendrían los demás, solo que no sobre una cosa, sino sobre la prenda general de los acreedores. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no se le pueden cambiar las condiciones al acreedor garantizado y por qué él sí tiene derecho a irse con la cosa y en cambio sí se le pueden cambiar las condiciones a los demás acreedores y estos no tienen derecho a ejecutar su prenda general? Entonces, cuando hay una regla del concurso, que es que se suspenden los procesos y que no se puede entonces llevar aquello que constituye su garantía en ninguna forma dentro de los procesos de recuperación, entonces debería ser para todos. No veo por qué sí se le puede quitar el derecho a ejecutar al que no tiene garantía, pero no se le puede quitar el derecho a ejecutar a quien sí tiene garantía, si es que la garantía consiste, como lo dice el doctor Ramírez, en un derecho a perseguir la cosa y nada más. Entonces, hay una frase del escrito del doctor Ramírez que me parece que es clave. Dice, esta es la dicotomía que generalmente enfrenta a la insolvencia y al crédito. Él dice con garantía real, nuevamente, al crédito con garantía real. Entre mayor protección se otorga a este tipo de acreedor, menos efectivo es el régimen de insolvencia. Pero entre más efectivo es menos profundo será el mercado del crédito. Y yo digo, esa misma frase se aplica entonces a los demás acreedores. Luego, en términos generales, entre mayor protección se otorgue a los acreedores, ¿Lo están no solo a los escuchando? acreedores garantizados, sino a los acreedores. Sí. Dígame. No se escucha, no sé si está cortado. ¿Ustedes lo escuchan bien? Sí, yo lo escucho bien. Sí, se escucha bien. Bueno, me alegro. Perfecto. Sí, señor. Me alegro, lamento lo de Luis Fernando, pero con un café podemos reconstruir la cosa. Desde luego que sí. Me alegro de no haber perdido el tiempo de compartir con ustedes esta inquietud que me sugirió ese interesante documento y esa interesante exposición de Guillermo. No era más. Bien, bueno, pero hay algo más. Yo sé que puede haber personas que están de acuerdo con una u otra posición. La inmensa mayoría, como dice el doctor Borda, pues obviamente todos trabajamos con la misma ley y nos toca acogernos a ella, adaptarnos y es nuestro instrumento de trabajo. Pero hay alguien que también participó y está presente
en la elaboración de la normatividad correspondiente a la ley y el decreto reglamentario, que es la doctora Diana Talero. ¿Será que la doctora Diana, sabiendo yo pues cuál es su orientación y la inspiración que tuvo en la expedición de la ley, nos pudiera agregar algo? Sería muy útil para todos. Gracias. Doctor Luis Fernando, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Me da gusto saludarlos y no puedo perder la oportunidad de felicitar al doctor Guillermo. Ha hecho una exposición muy interesante porque nos ha sacado de nuestro estado de confort de la ley 1116 e inclusive de nuestra ley 1676, llevándonos un poco al origen de todos los temas alrededor de las garantías, que no es otro que en nuestras disposiciones del Código Civil y en algunos aspectos del Código Comercio. Yo solamente quiero agregar algo. El doctor Alvarado ha hecho mención de mi inclinación. Obviamente, la ley 1676 es un logro para el acceso al crédito y como decía Guillermo en su exposición, es un ejercicio de armonización muy interesante que ha logrado Colombia en esta materia. Pero yo quiero salirme un poquito de la insolvencia, doctor Luis Fernando, si usted me lo permite, para intentar dar respuesta a una de sus inquietudes del tema del desarrollo de implementación de la norma en el aspecto que más nos interesa, que es justamente el acceso al crédito, ¿no? Porque aquí se ha mencionado y el doctor Guillermo ha mencionado y la doctora Susana, el deep finance, la posibilidad de obtener financiación, que es uno de los temas más gruesos, diría yo, en los procesos de insolvencia y cómo se han creado instrumentos, inclusive en los decretos de emergencia muy interesantes para lograr estructurar nuevo crédito garantizado en las dificultades que representa un procedimiento de insolvencia. Pero por fuera de la insolvencia, doctor Alvarado, hay que decirlo, la implementación de la ley está logrando resultados interesantes. Obviamente, y aquí también estaba el doctor Luis Fernando López Roca, no sé si todavía está, pues hemos sido parte no solamente del grupo que hizo, digamos, este esfuerzo de armonización a través de la ley 1676, sino que hemos venido siguiendo la implementación de la ley a partir de la expedición, con la expedición de la regulación complementaria, que pues ustedes conocen del decreto 1835, pero también de toda esa regulación adicional que hasta el año pasado se ha venido expidiendo, incluyendo toda la regulación sobre factura electrónica como título o valor. Y es que las empresas, como bien lo mencionaba Guillermo al inicio de su charla, pues tienen en su mayoría bienes muebles, unos más líquidos que otros, pero normalmente la estructura del activo de las compañías pues ha venido cambiando desde los años 70 y hoy los empresarios tienen más posibilidades de otorgar garantías para obtener acceso al crédito que antes. En el desarrollo de productos financieros, y el doctor Alvarado hacía una pregunta que es reiterativa, doctor Alvarado, y es, dígame cuánto han bajado las tasas para efectos del otorgamiento del crédito comercial y el crédito empresarial corporativo con base en la ley 1676. Y un poco mi reflexión, doctor Alvarado y todos, es que pues eso no funciona así. ¿Qué funciona realmente como resultado de la implementación de una ley de garantías mobiliarias que mejora el acceso al crédito? El desarrollo de productos financieros. Y el desarrollo de productos financieros que tienen mejores tasas y que tienen mejores plazos. Porque ante la percepción de riesgo, el crédito se afecta generando productos más caros en tasa y generando productos a corto plazo por efecto del riesgo en el repago de la financiación. Con lo cual, yo le podría decir, doctor Alvarado, que la implementación de productos financieros con base en las garantías mobiliarias está teniendo un desarrollo muy interesante en los últimos tal vez 3 o 4 años. Implementación de productos que llegan a las pymes, porque el crédito garantizado, y como ya también lo mencionaba Guillermo en su exposición, generó, digamos, un gran avance en lo que era financiación de infraestructura, pero utilizando esquemas de financiación con patrimonios autónomos, estructuras fiduciarias complejas, fuentes de pago, que al final resultan muy efectivas frente a la protección de los acreedores,
pero bastante costosas frente a la implementación del crédito para las pymes. Una pyme difícilmente podría llegar a una estructura de crédito que utilice patrimonios autónomos y fideicomisos dentro de la estructura de la financiación. Mientras que si utiliza un producto financiero para financiarse, como la financiación basada en el otorgamiento de derechos económicos sobre contratos o la financiación basada en pignoración de adquirencias para los comerciantes o las garantías flotantes de las que hablaba también Guillermo, en la nueva versión del crédito sobre establecimiento de comercio, pues ahí vamos a encontrar un desarrollo muy fuerte en nuevos productos financieros y nuevos segmentos en los cuales los bancos están otorgando garantías para el acceso a la financiación. Sumado a un elemento adicional y es justamente el desarrollo de la banca digital, ¿no? Y es que hoy por hoy muchos de los proveedores de crédito están dando crédito a través de las fintech que tienen, digamos, una mayor cobertura respecto a ciertos clientes a los cuales las instituciones financieras tradicionales no llegaban, utilizando garantías mobiliarias. En el caso, por ejemplo, de las cuentas digitales que ya tienen algunos bancos y algunas compañías de financiamiento, respecto de las cuales se han venido desarrollando los acuerdos de control o contratos de control que permiten al acreedor garantizado apropiar en pago los recursos depositados en cuentas bancarias cuando hay un evento de incumplimiento o la estructuración a través de esos contratos de fuentes de pago. Entonces, esos nuevos productos financieros que se otorgan para el empresario y sobre todo para las pymes que son incapaces de sostener los costos de transacción de estructuras complejas que utilicen fiducia o que utilicen digamos, otros productos más sofisticados, es lo que ha venido ocurriendo. Obviamente con un impacto en tasa y con un impacto en plazo para esos nuevos productos financieros. En la semana entrante vamos a empezar un entrenamiento, una capacitación a las instituciones financieras conjuntamente con la bancaria, en donde justamente vamos a llevar todos los nuevos productos que se han venido desarrollando con base en la ley de garantías mobiliarias, pero le quiero contar, doctor Alvarado, que el panorama es sumamente alentador en lo que ha pasado y en el desarrollo de nuevos productos financieros. Creo que ese es mi comentario, doctor Alvarado, y muy amable por darme la oportunidad de compartir con ustedes estos temas que para mí son apasionantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Muy interesante su intervención. ¿Hay alguno de los presentes que quiera realizar otra exposición de su punto de vista? Bueno, si no es así, si les parece... El doctor Luis Fernando López, creo que es muy importante en esta ecuación que por lo menos nos dé un saludito y nos manifieste rápidamente sus impresiones. Creo que lo vimos por ahí. Estaba. Muy bien. Y sí lo vi también presente, claro que sí. Bueno, es que apenas Luis Fernando Borda comienza a apuntar y a decir, voy a pasar al tablero. Entonces, eso es mejor. Muy bien, César. Bueno, pues yo creo que, doctor Borda, lo que usted considere, me parece que ya la jornada académica ha sido sumamente interesante. Esto no es un comité de aplausos, sino un sitio de concurrencia de pareceres y el análisis permanente de las disposiciones y de las instituciones que conforman el derecho concursal. De manera que nuevamente pero muy agradecidos con el doctor Guillermo. Excelente su sapiencia y su exposición. Muchas gracias, doctor Alvarado, y al doctor Borda por la invitación. Y un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y pues este es un tema muy interesante, muy chévere, sobre el que va a haber debate. Vamos 10 años de debate y nos quedan varios más. Con seguridad, pero un abrazo. Hasta luego y que yo me despido. Y gracias a todos. Muchas gracias, doctora Diana, doctor Guillermo, doctor Luis Fernando. Nuevamente, gracias por su colaboración y por su brillante participación, porque me encantó.
Y como decíamos ahora, no se trata de escuchar solamente, sino de controvertir y de cada uno mostrar su propio concepto, su propio criterio, que es lo que ha ocurrido. Muchas gracias. Esto será grabado y si ustedes me lo permiten, yo lo publico en YouTube, que allí es donde se aumenta la audiencia. Es correcto. Entonces, cerramos y les deseamos un feliz fin de semana. Muchas gracias para todos, doctor Guillermo, doctor Alvarado, doctor Borda, para todos los que nos apoyaron. Muchas gracias y una feliz noche. Y que ganen. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Felicidades para todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos.